Muchas gracias al equipo de Somos Pymes por organizar este evento que es impresionante. Creo que lo más positivo es ver tanta gente hoy acá que está pensando en que algo tiene que hacer y algo tiene que cambiar, ¿no? Y la verdad que cuando empezamos a armar la charla para el día de hoy, tratamos de pensar qué tema era el que sería bueno como para cerrar este primer bloque, ¿no?, de la mañana. Y pensamos un poco qué pasa con nuestros clientes, que en la mayoría son pymes, son estudios contables, estudios abogados, y cómo ellos toman la transformación digital. Por eso el título está orientado más a la transformación de la pyme en sí, por los cambios tecnológicos. Entonces, para poder arrancar, me gustaría compartir con ustedes esta frase. Básicamente es una frase que dijo hace un tiempo, unos años, Muhammad Yunus, quien fue Premio Nobel de la Paz, que dice que la tecnología es importante, pero lo que realmente importa es qué hacemos con ella. ¿Sí? Herramientas tecnológicas hay mucho, la verdad que el panel anterior profundizó un montón. Antes de eso también vimos otras herramientas, con lo cual hay herramientas para utilizar. El gran tema es dónde lo usamos, ¿no? Y por eso la siguiente pregunta que me hacía al momento de pensarlo es ¿qué puede hacer una pyme con la tecnología? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer y cómo lo puede hacer? Para esto, me gustaría compartir con ustedes un pensamiento de qué tipos de herramientas tecnológicas hay. Inicialmente podemos ver herramientas que son más operativas, que son esas herramientas que capaz que hoy tenemos al alcance de la mano, desde el celular, internet, cualquier planilla de Excel, etcétera, que es lo que nos va a permitir trabajar hoy en el día a día. Como segundo elemento, podríamos ver herramientas que son productivas, que lo que buscan hacer es lo que nosotros hacemos en el día a día, hacerlo de una forma más rápida, más escalable, que si hoy atiendo a 10 clientes y mañana atiendo a 100, el proceso no cambia y lo pueda utilizar capaz que con más o menos la misma cantidad de gente. Y por último, podemos pensar en herramientas de crecimiento, que son aquellas que son herramientas que nos permiten entender en qué situación estamos y dónde podríamos cambiar y dónde podríamos crecer. ¿Sí? Muchas veces es el análisis de los datos actuales que tenemos, los errores que tuvimos en el pasado para no cometerlos o para ajustarlos. Y con todo esto, la pregunta sería, hoy actualmente, ¿cómo hace una pyme o qué necesita para adoptar tecnología? ¿Sí? Que sería otro punto de vista. ¿Por qué? Porque la pyme en sí, a mi forma de ver, primero, o lo primero que hace para adoptar tecnología es tener una necesidad, generalmente operativa. ¿Sí? Pensemos que cuando uno tiene un emprendimiento, una empresa que está creciendo, lo primero que trata de resolver es esto de facturar, tener un cumplimiento de lo que son las normas fiscales, que calcule el IVA, poder entregar la factura a los clientes. Básicamente trata de responder a esas preguntas. Tener un pequeño control del negocio, quién me debe, etcétera, pero es más operativo. Luego, podemos tener una necesidad de productividad, como le decía, si yo empiezo a tener un cliente, 2, 3, y de golpe empiezo a crecer en la cantidad de clientes, en la cantidad de operaciones, no es lo mismo recibir 10 facturas de compra por mes que 1000. Entonces eso hace que empecemos a tratar de automatización, de automatizar tareas. Comentaban en el panel anterior, Cintia de hecho lo comentaba, de tener herramientas que capaz que a partir de la lectura o de la lectura de un PDF que se procese la factura de compra. O, por ejemplo, la relación con clientes o proveedores, que ya no sea tan individual, sino que pueda ser más masiva. También reducir los tiempos, tener un control de stock. Y después tenemos una necesidad de crecimiento. En esta necesidad de crecimiento, como le decía, busquemos los datos. ¿Sí?
muchas veces nos pasa a nosotros en Thomson Reuters cuando tenemos reuniones con clientes, es que lo primero que dicen es, yo quiero un tablero de control. Perfecto. Yo te puedo asesorar en los datos, decime los datos que necesitas ver y te armamos el tablero de control. Pero lo que ocurre es que el problema es a veces determinar esas preguntas que arman el tablero de control. Porque los gráficos son muy lindos, pero lo importante es establecer la pregunta que termina identificando qué es lo que quiero generar o qué es lo que quiero crecer, ¿no? Después están herramientas para expansión del mercado, o sea, entender, bueno, mis clientes son de este tipo de segmentación y cómo encuentro a esos clientes, cómo busco más de esos clientes y cuántos clientes son los que podría llegar a buscar. Entonces, con esto podemos ver diferentes etapas de esta adopción tecnológica, ¿sí? Y la primera etapa, capaz que es cuando la empresa crece, que es hacerlo fácil. La verdad que uno trata de no complicarse, porque la complicación está en poder desarrollar su negocio. Entonces, todas las decisiones que toman buscan en hacer fácil esa relación. De tener básicamente la relación con clientes, proveedores, muy a mano, muy cercana. Todo está al alcance de un WhatsApp, ¿sí? Tener capaz que un documento donde guarda información, pero en un momento empieza a crecer. Y cuando tiene ese crecimiento, tiene que empezar a armar procesos. Y esto es otro comentario que hacían en el bloque anterior, ¿no? El hecho de que capaz que es más importante que la empresa tenga los procesos marcados antes que una herramienta tecnológica superadora. Porque una vez que ese proceso esté armado y sea claro para todos, empieza a ser más fácil escalar y crecer a partir de eso, ¿sí? Entonces, de esta manera, acá lo que tratamos de dibujar es que empieza la relación con los empleados, o sea, de decir, bueno, tenemos una herramienta en donde compartimos información, una herramienta que guardamos la información de todos, ¿sí? Vamos a tener una plataforma en donde podemos empezar a colaborar con empleados. Muchos tienen, me imagino, algún documento tipo o OneDrive, Google Drive, en donde pueden guardar toda la información, donde tienen la parte de respaldo de esa información en forma automática. Ese sería como el segundo paso. Luego podemos hablar de un tercer paso en donde ya necesitamos interactuar con otras personas, ¿sí? Ahí empiezan a aparecer otros usuarios normales a la operatoria habitual, que son los clientes, pero capaz que los clientes a través de vendedores. Entonces, me acuerdo que hace un ratito hablé con alguien que tenía vendedores en la calle y decía, mira, necesito que ese vendedor me ayude en el día a día para cargar el pedido y reducir el tiempo ese enorme que tengo actualmente. O, por ejemplo, la parte de compras. Bueno, habitualmente uno dice, bueno, yo atiendo a los proveedores 2 veces por semana, de 3 a 5 de la tarde, generalmente de 3 a 5 de la tarde. Y capaz que ahí lo que quiero hacer es reducir ese tiempo, porque no quiero que una persona esté esperando un llamado de un proveedor. Bueno, ahí es donde empiezan a aparecer nuevas plataformas que buscan resolver espacios muy específicos para poder hacer más ágil la operatoria del día a día. Acá también, por ejemplo, podemos decir, bueno, quiero tener un sitio web. ¿Por qué? Porque quiero que los clientes que tengan esta cercanía para que puedan tomar sus pedidos, puedan entregarme, o, por ejemplo, utilizo una plataforma de e-commerce general, como puede ser Mercado Libre, y me interesaría que a partir de eso poder tomar los pedidos. Todo esto empiezan a ser pequeños sistemas que se relacionan con mi sistema principal. Y son todas necesidades que van empezando a tener las pymes. Muchas veces cuando tenemos reuniones con clientes, saben o reconocen que tienen un problema que resolver. Y hay veces que no tienen claro bien cómo. Ahí es donde uno tiene que pensar. Creo que el primer punto, el fundamental, es saber cuál es el problema que queremos resolver. Y esto, cuando uno quiere evolucionar, si bien esto puede ser la parte más compleja, empiezan a aparecer un montón de subsistemas que en el día a día nos ayudan a llegar un poco más, mejorar los tiempos, bajar los tiempos y empezar a pensar en otras
en otro tipo de problemas. Yo me acuerdo que cuando uno es padre, dicen, bueno, cuando vos tenés hijos y son chiquitos, tenés problemas chicos, y cuando crecen tenés problemas grandes. Bueno, en la empresa pasan exactamente lo mismo, ¿no? Empiezan a tener problemas más grandes, problemas que capaz que en otro momento no parecían necesarios o no aparecían, y ahora sí, ¿no? El hecho de tener capaz que un cash flow de dinero establecido, ¿cuándo voy a cobrar? Bueno, no, uso Mercado Pago, uso tarjeta de crédito. Bueno, pero ¿cuándo vas a cobrar? No sé, en algún momento aparece la plata en el banco y después, bueno, no tengo el control exacto, entonces empiezan a aparecer un montón de estas pequeñas cosas que hacen que tengamos mucho más necesidad de incorporar sistemas. Lo más importante de esto es que cada paso que uno va dando en este crecimiento pueda estar seguro de que todo va sumando sin necesidad de salir a buscar al mercado el gran sistema que contempla todo, porque la pyme va creciendo paso a paso. Y la verdad que me gustaría también comentarles que otro de los grandes problemas que tienen las pymes es el análisis de datos, entender qué datos son los que tienen que analizar. Y uno empieza a analizar, bueno, hay que crecer desde el punto de vista de la parte comercial, cómo genero nuevos clientes, cómo puedo llegar a obtener más información de las operaciones actuales y así entender qué es lo que fallo. Porque claramente hay que ir cambiando constantemente, ¿no? Y hay una frase que me gustaría compartir con ustedes, que es básicamente que mejorar es cambiar permanentemente. Entonces, lo que tienen que pensar es que ustedes tienen que ir cambiando todos los días. Y la gran ventaja que tienen las pymes es que son las que pueden cambiar más rápido. Están las grandes empresas que para hacer cualquier cambio mínimo se tardan proyectos de años y de meses, mucho tiempo. En cambio, las pymes pueden cambiar muy rápidamente y están para complementar todos esos puntos en donde las corporaciones no pueden aplicar. Con lo cual, lo que más me puso contento al ver tanta gente es que ustedes saben que tienen que cambiar, que es el momento de cambiar y que espero que hoy puedan llevarse ese espacio o esa idea de dónde tienen que trabajar y que se vayan inquietos como para que puedan ir modificando la pyme y haciéndola crecer. Así que básicamente les quiero agradecer mucho el tiempo y la atención que prestaron y les deseo mucha suerte, éxitos y que puedan cambiar y crecer. Gracias.